la última sesión del día de hoy. Va a hacer la presentación de Ada Colau, Samuel Álvarez, activista en movimientos sociales, que va a hacer la introducción y a continuación intervendrá Ada Colau. Muchas gracias a ambos. Gracias, Quique. ¿Se oye? Sí. Bueno, pues ahora, después de este breve descanso, es para mí un placer presentaros a Ada Colau, y cuando digo que es un placer es que es cierto, es un placer, porque creo que Ada es una mujer que se ha ganado por derecho propio un puesto muy importante, muy relevante dentro de los movimientos sociales de este país y también de la política de este país. Y cuando hablo de política como el profesor Torres hablaba antes, de la política en mayúsculas, de la política del común, de la política de las masas trabajadoras, del pueblo trabajador, que toma las decisiones por su cuenta y decide sobre su propio futuro. Y yo creo que esto es algo que es un legado que nos está dando Ada Colau y que nos está mostrando el camino. Bien, todos y todas probablemente conocéis ya a Ada. Ella ha sido miembro fundadora de la plataforma de afectados por la hipoteca. Ha sido durante bastante tiempo la portavoz de esta plataforma, hasta que en mayo de 2013 anunció que dejaba esta responsabilidad. Como miembro de la plataforma, ella ha desarrollado diferentes actividades, por supuesto ser la portavocía de este movimiento, tanto en lugares institucionales como la presentación de la iniciativa legislativa popular que se hizo también en 2013 y que emplazaba al gobierno a crear una nueva legislación en materia hipotecaria, que luego, pues, de una forma simbólica tuvo que retirarse debido a que el gobierno del Partido Popular, usando su rodillo de la mayoría absoluta, aprobó una ley que, por supuesto ellos y todos pensábamos, todas, que vulneraba los principios de esta iniciativa popular que se había hecho con el apoyo de casi 1,5 millones de firmas de españoles y de españolas. Entonces, bueno, los principios de esta iniciativa legislativa popular eran tres básicos, digamos, que serían la dación en pago, la moratoria de todos los desahucios de la vivienda habitual, de primera vivienda, y la la ampliación de alquileres sociales de viviendas en manos de los bancos. Como el gobierno pues, incumplió todas estas reivindicaciones, se retiró la iniciativa legislativa popular. Del mismo modo, Ada Colau ha participado como coautora del libro Vidas hipotecadas, ha recogido el Premio de Defensores de Derechos Sociales 2013 en nombre de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Yo, antes de nada, quería leeros algo que me encontré hace muy poquito por casa perdido, y es una octavilla de 2006 de los primeros movimientos en defensa de la vivienda digna, o bueno, en esta época. Y es curioso porque le he regalado una que me había encontrado también a ella, y me ha dicho que ella fue portavoz de este movimiento de V de Vivienda que se desarrolló en aquellos años. Solo os leo un extracto pequeñito y dice, bueno, empieza diciendo: por una vivienda digna para todos, porque el techo es un derecho y no un negocio, basta de especulación. Y después de darnos unos datos, nos dice: esto supone que un joven debe invertir casi el 60% de su sueldo para poder comprar un piso, y un endeudamiento atroz entre capas muy amplias de la población. Recordemos que esto es de 2006, de los felices años 2006, 2005, 2006, cuando hablábamos de mileuristas y nos quedábamos asustados. Y quién lo viera ahora, ¿verdad? Los mileuristas. Y continúa el panfleto diciendo que en el primer semestre de 2006 los bancos han ganado 12.000 millones de euros, es decir, un 41% más que el mismo semestre del año pasado. Y qué curioso, esto también nos suena, y nos suenan las dos partes, ¿no? Por un lado, tristemente, ahora no es que los jóvenes se tengan que gastar el 60% y que grandes capas de la población tengan que endeudarse para construir una vivienda, sino que las personas, las familias, la clase trabajadora de este país está siendo desahuciada de sus viviendas, no tiene trabajo, está en el desempleo o está en la precariedad. Y sin embargo, los bancos inexorablemente continúan su línea de obtención de beneficios y de incremento de esos beneficios. Qué curioso. Y lo que quiero remarcar con esto es que cuando estamos luchando en los movimientos sociales, entiendo que cuando Ada lucha en los movimientos sociales, la plataforma Afectados por la Hipoteca, en cualquier otro, no estamos luchando por volver, como quizá nos quieren mostrar estos del bipartidismo, la patronal, los bancos, nos quieren mostrar volver a la burbuja de 2005, a la burbuja de 2006. No queremos volver a eso, que era el endeudamiento de la juventud, de la clase trabajadora, ni queremos volver a los beneficios de los bancos.
Estamos luchando por crear un nuevo sistema, porque esa burbuja fue la que nos ha traído esta crisis. Y sabemos que si volvemos a eso, volveremos a caer en otra crisis, a recaer en una crisis peor. Por eso, esta lucha es una lucha por un cambio de sistema, la creación de un nuevo sistema. Y aquí entro en la otra parte de la presentación de Ada, perdón si me estoy extendiendo, que es el tema de cómo lo conseguimos. Lo conseguimos a través de un ejemplo que nos ha mostrado también Ada muy bien, que es el ejemplo de la unidad popular, de la lucha del pueblo, de forma unida. Nos emplazaba antes el profesor Juan Torres, nos hacía un llamado al entendimiento, al aprendizaje, a la comprensión. Y yo quiero extender este llamamiento a la unidad y a la acción, y sobre todo recalcar la unidad. Y aquí entramos a hablar de lo que es Guanyem Barcelona, que ella me ha enseñado ahora mismo cómo se pronuncia, gracias. La iniciativa, la plataforma popular Guanyem Barcelona, como iniciativa para que desde abajo, desde la base, desde las clases dominadas, desde las clases trabajadoras, se tome el poder en el Ayuntamiento de Barcelona y se ponga al servicio de los ciudadanos, de las clases bajas, de los trabajadores y las trabajadoras de este país y de esa ciudad en concreto. Y cómo este ejemplo ha cuajado en otras ciudades distintas del Estado. Incluso aquí mismo en León tenemos ya un proyecto que se está gestando, que es el de Ganemos León, y me parece muy interesante este ejemplo que nos ha dado Ada. Por todo esto, me gustaría que le dieseis un fuerte aplauso de bienvenida, pero antes quiero decir que ese aplauso se dedique también a todos y todas aquellos y aquellas que durante muchos años han estado luchando en la plataforma Afectados por la Hipoteca, en Stop Desahucios en general, y los que todavía continúan ahora mismo luchando. Entonces, un aplauso para todos ellos. Muy bien, pues, ¿se me escucha? ¿Sí? Pues buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a este curso. Ya he disfrutado mucho pudiendo escuchar al profesor Juan Torres y muchas gracias por la presentación. Efectivamente, todo lo que se ha descrito son méritos colectivos, por lo tanto nada que merezca yo individualmente. Los grandes cambios y las grandes transformaciones se consiguen con bastante gente, ¿no? Por muy genial que pueda ser alguien, una persona sola no consigue cambiar, hacer grandes cambios, ¿no? Y menos cuando hablamos a nivel social. A ver, a mí se me había propuesto que en un curso sobre globalización y derechos humanos hablara concretamente de lo que sería pues, la lucha, ¿no?, por el derecho humano a la vivienda digna y adecuada. Claro, yo podría hacer una exposición más bien técnica sobre el tema de la vivienda, pero creo que en realidad muchos aspectos que tienen que ver con la vivienda, que ha sido financiarizada en los últimos años, como muy bien sabemos, los ha explicado muy bien el ponente anterior. Entonces creo que por ese motivo y por otro que ahora explicaré, creo que es mejor que no me centre tanto en eso. El otro motivo es que también en estos cursos universitarios habrán ya muchas otras exposiciones, ¿no?, que van a dar un montón de información. Y yo lo que noto, al menos en lo que he podido viajar en los últimos tiempos y en las muchas charlas que he dado últimamente, es que si bien necesitamos buen conocimiento y análisis y reflexión conjunta y debate permanente, y necesitamos datos para contrastar las mentiras oficiales que se nos repiten cada día, o sea, si bien no estoy diciendo que eso no sea importante, tenemos bastantes espacios de análisis y de reflexión, y en cambio nos falta un poco más de reflexión práctica, nos falta un poco más de reflexión sobre... ¿qué decía yo? ¿Se me escucha mejor o estoy diciendo? Sí. Pues necesitamos también reflexión sobre cómo actuar, sobre cómo intervenir, porque sobre eso, hombre, evidentemente todos y todas llevamos tiempo actuando de una manera o de otra, no es que sin reflexión no se pueda actuar, pero está claro que hemos tenido grandes déficits organizativos y de intervención, ¿no? Una vez que hemos tenido claro que esto no era una crisis, que era una estafa, uno de los grandes problemas es que mucha gente no sabía qué hacer, y así literalmente a mí me lo han dicho miles de personas, ¿no? Entonces, no sé, creo que haré un pequeño diagnóstico sobre el tema en concreto de la vivienda, relacionándolo un poco con el tema más global que ya ha expuesto el ponente anterior, pero creo que es más interesante que me centre en cómo intervenir, en cómo actuar, ¿no?,
que he podido aprender humildemente en la experiencia que he compartido con mucha otra gente en los últimos años, y eso abrirlo a la reflexión. Pido también al presentador que me modere, si me alargo, hazme señales contundentes para que quede tiempo efectivo para el debate, porque creo que es más interesante que podamos debatir, ¿no? A ver, lo que ya se estaba explicando antes, ¿no? Lo que ya se ha denunciado públicamente y hemos salido masivamente a la calle para decirlo, que esto no es una crisis, que es una estafa, tiene la vivienda, desgraciadamente, pues un ejemplo paradigmático, ¿no? La vivienda ha sido uno de esos derechos básicos humanos necesarios para la vida de la gente. No estamos hablando de caprichos, de cosas accesorias, estamos hablando de necesidades, ¿no? Para la vida. Y es un ejemplo paradigmático de cómo esas necesidades en el sistema actual se mercantilizan, se dejan en manos de la lógica de la especulación, de la mercantilización, de la privatización, y eso supone automáticamente la vulneración sistemática del derecho humano a la vivienda, ¿no? Se nos vendió este modelo diciendo que con la mercantilización de la vivienda, igual que con otros derechos básicos, es decir, con el capitalismo, todos salíamos ganando, ¿no? Y se nos vendió eso, se nos vendió que gracias a que la vivienda fuera un negocio, todo el mundo, incluso los más pobres, podíamos prosperar, ¿no? Incluso hubo un argumento muy perverso, ¿no? Disfrazado de progresista, ¿no? En este país de Partido Socialista, pues nos vendieron como que esto servía para que incluso la gente más humilde pudiera prosperar, pudiera tener un patrimonio y dejarle algo a sus hijos, ¿no? Imaginad, ¿no?, la perversión del argumento, porque estás jugando con los anhelos más básicos de las personas, con las necesidades, como es la vivienda, pero también con algo tan legítimo como es que cualquier padre, cualquier madre quiere lo mejor para sus hijos y quiere poderle dejar algo para que puedan vivir más tranquilos, ¿no? Entonces, con eso se ha jugado en este país y en muchos otros, pero en este país especialmente, y se nos vendió que con este sistema, con este modelo, todos íbamos a ganar. Esto, como se decía ahora, no es nuevo de ahora y tampoco es de 2006. Esto viene cocinándose desde hace décadas, ¿no? Desde hace décadas y en este país en concreto desde la dictadura, ¿no? Desde la dictadura, ya en los años 60, el ministro de Vivienda Arrese, el ministro de Vivienda franquista, empezó una operación que, con una célebre frase que pasó a la posteridad por desgracia, que es: vamos a hacer de este país de proletarios un país de propietarios, ¿no? Que es toda una declaración de intenciones que tiene un montón de enjundia detrás, ¿no? Detrás de una frase tan corta, y madre mía la que ha venido después, ¿no? Tiene mucho sustrato porque evidentemente eso es una operación económica, ¿no?, de las élites inmobiliarias, constructoras, financieras de este país, que de hecho un enorme negocio con esa operación que privatizó parques de vivienda de alquiler social que habían, los convirtió rápidamente en la propiedad privada. Y ese modelo luego, cuando llegó la democracia, se radicalizó. En lugar de rectificarse, llegaron gobiernos populares y socialistas y radicalizaron ese modelo propietarista, ¿no? En lugar de rectificarlo, modificarlo, lo radicalizaron aún más con muchas medidas concretas, con políticas públicas concretas. Pero eso, además de ser un modelo económico, de ser medidas económicas que beneficiaron a alguna gente muchísimo, fue sobre todo una operación cultural, una operación social, ¿no? Una sociedad de propietarios es una sociedad mucho más domesticada, más conservadora, más individualista. Es gente que está pensando en que no me quiten lo mío. Y eso es lo que estaba también detrás de esa operación, y hay que decir que la consiguieron hasta ahora con bastante éxito. Eso tampoco fue solo de aquí, ¿no? Es el famoso capitalismo popular que hizo tan conocido Margaret Thatcher también, ¿no? Con también una operación de privatización de vivienda pública masiva, que se hizo también con la promesa de que eso iba a ser un gran éxito, y nos ha llevado donde nos ha llevado. Entonces, bueno, España, con sus, formando parte de una dinámica global, pero con esa especificidad, ¿no?, que viene de la dictadura y que se radicaliza gracias a la gran capacidad de lobby del empresariado inmobiliario, constructor, financiero, que viene desde la dictadura y que se mantiene intacto en la transición. Estos pasan por ahí y nadie los quita, siguen ahí, siguen con una gran capacidad de lobby en el poder político y consiguen que efectivamente nadie cambie, al contrario, ¿no? Entonces nos encontramos que tanto con gobiernos populares como con gobiernos socialistas en este país se ha hecho una política, pues, de impulso básicamente de la propiedad privada para acceder a un derecho básico como es la vivienda, con unas políticas de alquiler que han ido a la baja, que han ido liberalizando el alquiler,
y también otra vez con el argumento de que todos íbamos a ganar, ¿no? Porque como estábamos en una sociedad de propietarios, a todo el mundo que era propietario de una vivienda se le decía: tú potencialmente podrías alquilar esa vivienda, entonces a ti te interesa que liberalicemos el alquiler y que podamos desahuciar a un impagador o a alguien que te quiera destrozar la vivienda, te conviene que podamos desahuciar rápidamente, ¿no? Entonces también la perversión de esa sociedad de propietarios que ha generado un amplio consenso social hasta la fecha, con una gran trampa retórica que hasta ahora ha tenido bastante fortuna, por desgracia, que es tratar a todos los propietarios por igual, a los pequeños propietarios y a los grandes propietarios. Entonces se ha hecho una política de vivienda en nombre de los propietarios, como si todos los propietarios fueran iguales, cuando en realidad tenemos a grandes propietarios, a grandes inmobiliarias y ahora a grandes propietarios que son los bancos, ¿no? y la Sareb, el banco malo, y se ha hecho una política de vivienda hablando siempre en nombre del pequeño propietario, ¿no? Para que el pequeño propietario tuviera garantías, cuando en realidad a quien se le estaban dando las garantías era el gran propietario, porque al pequeño propietario que solo tiene una vivienda para sí mismo no va a poder especular con ella, ni va a poder alquilarla, ni nada, porque es su única vivienda, ¿no? Entonces, a quien realmente se ha estado beneficiando es a la gran propiedad y no a la pequeña propiedad. Pero es un gol que nos marcaron, ¿no? La retórica esa del propietario, donde hicieron sentir a los pequeños propietarios como potenciales grandes propietarios que podían enriquecerse, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el tema de la movilización. Bueno, este sistema ha llevado, pues eso, que España sea de los países. O sea, si después de la Segunda Guerra Mundial hay un pacto social, ¿no? Después del horror se intenta calmar las aguas, y se le dice pues, a las clases populares: os vamos a garantizar un estado del bienestar con unos mínimos cubiertos, sanidad, educación. En el resto de Europa la vivienda entra en ese pacto social, en España no. O sea que si ya teníamos un estado social más pobre, ¿no? En el tema de la vivienda es clarísimo, la vivienda queda completamente fuera, a pesar de que normativamente la vivienda está ampliamente reconocida. O sea, desde el punto de vista normativo está en la Constitución, en el artículo 47, es un artículo maravilloso donde no solo se dice que se garantiza el derecho a la vivienda digna, sino que los poderes públicos deben hacer todo lo imposible para impedir la especulación y que todas las plusvalías urbanísticas tienen que repercutir en el interés general. Bueno, una maravilla que jamás hemos visto ni remotamente. También está el artículo 33 de la Constitución española, que habla de la función social de la propiedad privada, que dice que hay que proteger la propiedad privada, pero que hay un límite, que es la función social, y eso se incumple en España, que es el país de Europa con más viviendas vacías de toda Europa, ¿no? O sea, más de 3,5 millones, al menos reconocidas oficialmente, aparte de las segundas residencias. Entonces se está incumpliendo también esa sacrosanta Constitución, que es intocable para algunas cosas, pero en cambio es papel mojado para otras, como son los derechos sociales y en este caso la vivienda, ¿no? No solo está en la Constitución, está en los tratados internacionales que el Estado español ha ratificado y que les obligan a ese cumplimiento y ese compromiso con hacer efectivo ese derecho, como es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones Generales de Naciones Unidas, la Convención de los Derechos de los Niños y muchos otros más, no os voy a aburrir. Hay también legislación a nivel autonómico, ¿no? Algunas de las pioneras fueron en el País Vasco, en Cataluña, la Ley por el Derecho a la Vivienda, pero a pesar de ello, el núcleo, el meollo, se ha mantenido intacto en todas estas décadas, ¿no? Que es que a la vivienda no se accede como un derecho, sino que se accede como una mercancía y no hay límites al negocio con la vivienda, a la especulación con la vivienda, ¿no? Entonces, esto ya venía siendo un problema, como se decía antes, ¿no? Aunque seamos ahora el país récord en viviendas vacías, de los que menos tienen viviendas en alquiler social y aún menos parques públicos de vivienda, esto ya era antes, ¿no? Pero evidentemente con la crisis esto estalla, salta por los aires y se agudiza lo que ya era una crisis, se convierte en una emergencia generalizada. Pero bueno, esto como un diagnóstico muy general para aterrizar en el tema de vivienda, ¿no? Pero porque en realidad estamos hablando de cosas que hoy afortunadamente ya la mayoría conocéis, ¿no? Eso es una de las conquistas que hemos conseguido con la movilización ciudadana, que hoy estas cosas antes no se sabían, no eran objeto de debate, hoy se saben bastante, ¿no? Entonces, ¿cómo se interviene en esto? Hay mucha gente, ya que veníamos de la lucha por el derecho a la vivienda antes de esta crisis, ¿no? Se nos conoce con la plataforma Juntos por la Hipoteca, hemos conseguido hacer una gran incidencia y mucha gente nos ha conocido, pero hay mucha gente que ya veníamos de muchos años antes, ¿no? Y que ya veíamos venir, y algunos profesores notables, ¿no? de estos pocos economistas contracorriente y contrahegemónicos que también desde la academia intentaban decir un mensaje distinto al oficial y se les marginaba completamente
como por ejemplo destacaría el profesor Naredo, ¿no? Un profesor al que respeto muchísimo intelectualmente y personalmente, porque es una excelente persona. Bueno, pues el profesor Naredo de Madrid es de los pocos que hacía muchos años que venían alertando de la burbuja inmobiliaria y del modelo inmobiliario español como un modelo que vulneraba sistemáticamente el derecho a la vivienda. Esto se venía avisando, pero se negaba completamente desde todas las instancias oficiales, no solo desde el Estado, sino desde los medios de comunicación, desde evidentemente los poderes económicos. Se negaba que este problema existiera, al contrario, este era el mejor de los modelos posibles que había que exportar al mundo. España era un ejemplo, ¿no? Hay que recordarlo, hasta hace muy poquito, ¿no? Que todas nuestras autoridades iban diciendo que España era el gran ejemplo a exportar de crecimiento de milagro español, ¿no? Bueno, pues había alguna gente que esto lo veníamos denunciando, ¿no? Un poquito desde la academia, algunos más desde la calle, porque lo veníamos sufriendo, sobre todo mi generación, como se decía antes, ¿no? Que se hizo visible con otra vivienda, porque ella venía de antes. Hubo toda una generación donde se suponía que estábamos pues eso, en el mejor de los mundos posibles, se había conquistado la democracia, estábamos en el fin de la historia, ¿no? Porque había caído el muro de Berlín, ha triunfado el neoliberalismo, nos vendieron que este era el mejor de los mundos posibles. Con este modelo se garantizaba un nivel de consumo más o menos razonable a todo el mundo y unos derechos básicos mínimamente garantizados. Y sin embargo, esta generación nuestra, de repente, con ese relato que nos hacían, ¿no? De esta democracia como un punto de llegada donde ya estaba acabado, ya no se podía aspirar a nada más, este era el mejor de los mundos posibles, de repente nos encontramos que nuestra vida era imposible, era invivible, ¿no? Era precariedad constante, en lo laboral, por supuesto, pero también, como eje fundamental de la precarización de las vidas de las personas en el Estado español, era el tema de la vivienda, ¿no? Porque cuando suponía que todo iba bien, lo que pasaba es que subía el precio de la vivienda, no subían los salarios, en realidad aumentaba la precariedad laboral, sobre todo para la gente joven, y acceder a una vivienda era sencillamente imposible. De ahí que Vivienda se hiciera famosa con el famoso lema de no vas a tener una casa en la puta vida. Porque efectivamente eso es lo que nos pasaba a toda una generación, que con aquel sistema, a menos que tuvieras el tema de la vivienda resuelto por herencia familiar, pues tenías que estar a los 40 años compartiendo piso, cambiando de casa cada 2 por 3, etc., ¿no? Entonces, frente a esa situación, como decía, ya hubo gente que nos intentamos movilizar, intentamos avisar, ¿no? Hubieron distintas experiencias vecinales, hubieron movimientos de ocupaciones de viviendas vacías en los centros de las grandes ciudades, hubo denuncia del acoso inmobiliario que se producía con la gran especulación en los procesos de gentrificación de los centros históricos, fruto de la fuerte presión especulativa. Y en 2006 hubo este gran movimiento, ¿no? Que de forma inesperada irrumpió cuando nadie se lo esperaba, que fue VD Vivienda, ¿no? Que puso el tema de la burbuja inmobiliaria sobre la mesa en la agenda política, cuando, insisto, el Estado negaba oficialmente que hubiera burbuja inmobiliaria. Lo negaron todos los representantes institucionales, hasta que ya había estallado la burbuja inmobiliaria. Y en manos de esta gente seguimos estando, ¿no? De esta gente, no solo de economistas, como se decía antes, que no han acertado nunca. Estamos todavía en manos de gente que nos ha mentido a la cara hasta hace 3 años, ¿no? Negando lo que era una obviedad incluso para la gente de la calle, que sin tener ningún tipo de poder sabíamos que había una burbuja porque la estábamos sufriendo en carne propia. Entonces, esa situación, ¿no? que afectaba ya a muchísima gente, a muchos activistas por el derecho a la vivienda nos preocupaba de decir: el tema de la vivienda nos atraviesa a todos, es un factor de precariedad de primer orden en el Estado español y sin embargo no está movilizando a la gente. ¿Cómo puede ser que esto no esté movilizando a la gente? Y esta es una pregunta que me parece muy importante porque creo que es una de las principales preguntas que hemos tenido en las movilizaciones de los últimos años, ¿no? De incluso cuando ya se ve que el rey está desnudo, cuando ya se ve que el abuso es la norma, cuando ya se ve que la mercantilización de los derechos solo beneficia a unos pocos y empobrece a la mayoría, y a pesar de ello, incluso cuando estalla la crisis, hay muy pocas movilizaciones proporcionalmente a lo que nos estaba pasando, ¿no? Entonces, explico esto para aterrizar a la experiencia de la plataforma Afectados por la Hipoteca por un lugar que es muy poco habitual, muy poco mediático y que no es el que enseñan nunca en los telediarios, pero que para mí es el más importante de todos y es el aprendizaje más grande que he hecho y en todo caso creo que es lo más interesante que tengo para compartir con vosotros y con vosotras, ¿no? Luego podemos hablar de muchas más cosas, pero yo os explico lo más importante que he aprendido en la PA. Quienes empezamos la PA, que éramos un grupito de muy pocas personas, que veníamos ya de la lucha por el derecho a la vivienda, unos llevábamos muchos años, otros llevaban menos, en V de Vivienda,
claro, como que habíamos dicho que había una burbuja inmobiliaria porque la estábamos sufriendo, aunque lo negaran todas las voces oficiales y los medios de comunicación, todo el mundo negaba que hubiera burbuja, pero nosotros la sufríamos, por lo tanto supimos anticipar que cuando hay una burbuja lo que suele pasar es que acaba estallando, ¿no? Entonces, en previsión de eso, a diferencia de las instituciones democráticas que deberían servir para eso, ¿no?, para prevenir, anticiparse y dar respuesta a los problemas y a las necesidades, pues las instituciones no anticiparon el estallido de la burbuja, pero la ciudadanía sí, ¿no? Eso es una buena noticia. A pesar de no tener ningún poder, digamos, fáctico, fuimos capaces de anticiparnos, a diferencia de las administraciones, y preveyendo el estallido de la burbuja, supimos que si en España se había llegado a la locura de que el 90% de la población accediese a la vivienda a través de la propiedad privada en 2006, o sea, en un país donde, insisto, los salarios no hacían más que bajar y aumentaba la precariedad laboral, si el 90% accedía a la vivienda a través de la propiedad es porque lo hacía básicamente a través de la hipoteca. Eso quería decir que cuando estallara la burbuja habría un problema obvio de impago de miles de hipotecas, ¿no? Y por lo tanto supimos anticipar el problema y en eso, digamos, acertamos, ¿no? Supimos ver el problema y nos supimos anticipar y empezamos a pensar en que habría que crear una plataforma para dar respuesta a ese problema. Y pensando en un colectivo de gente muy amplia que nunca había pensado en encontrarse en esa situación, le pusimos ese nombre literal de Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ¿no?, que era un nombre muy claro que interpelaba directamente a miles de personas que nunca se habían planteado politizarse ni estaban en ningún colectivo probablemente, pero que se iban a encontrar con ese problema que les iba a cambiar la vida, como más tarde se ha visto, incluso mucho más de lo que pudimos prever nosotros, ¿no? Pero nosotros, evidentemente, cuando promovimos la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ya veníamos de la lucha por el derecho a la vivienda, veíamos en el estallido de la burbuja una clara oportunidad, ¿no? Es decir, bueno, por fin va a estallar y se va a ver el espejismo que nos habían vendido. Se va a ver que efectivamente ese modelo que nos habían dicho que íbamos a ganar todos era una gran mentira y que solo unos pocos habrán ganado mucho, pero una gran mayoría acabará incluso más pobre que antes de haberse endeudado, ¿no? Entonces veíamos eso como la oportunidad de que finalmente la gente viera que la vivienda hay que regularla como derecho, que si se deja como mercancía no funciona y que por lo tanto pues habría que reorientar el modelo hacia una política pública de vivienda donde se priorice el alquiler social por encima de la propiedad, etcétera, ¿no? Otra política del suelo, etcétera. Entonces veíamos esa oportunidad. Entonces convocamos las primeras reuniones de las plataformas de afectados por la hipoteca y efectivamente vimos que teníamos razón, porque a pesar de que el tema no se hablaba en absoluto, no estaba en la agenda, nadie sabía que era una dación en pago, nada, a pesar de eso, poniendo simplemente carteles en la calle, delante del INEM, en servicios sociales, etcétera, aparecieron cientos de personas afectadas en las primeras reuniones. Sin embargo, nos equivocamos en algo muy importante, es que nosotros esperábamos encontrarnos a mucha gente muy enfadada a punto de pegarle fuego al banco, básicamente, porque la estafa era tan clara y tan evidente, ¿no? O sea, se había engañado a la población de forma tan descarada, y no solo los bancos por supuesto, ¿no?, comercializando hipotecas plagadas de cláusulas abusivas, diciéndole a la gente tranquilo, no pasa nada, si no puedes pagar lo venderás y ganarás dinero, ¿no? No solo no perderás, sino que ganarás, esto es la inversión más segura de tu vida. Pero bueno, los bancos no dejaban de ser empresas privadas, las inmobiliarias, ¿no?, que intentaban hacer el máximo negocio posible y como las administraciones les dieron carta blanca y no había prácticamente ninguna regulación del sector, pues hicieron todo el negocio posible. Me parece mal, porque lo hacían especulando con un derecho fundamental, pero entra dentro de la lógica de la empresa privada de mientras no me pongan límites hago todo el beneficio que pueda, ¿no? Lo increíble es el papel de nuestras administraciones supuestamente democráticas, ¿no?, que no solo miraron hacia otro lado y dejaron que los agentes privados hicieran el negocio del siglo, endeudando y estafando a gran parte de la población, a millones de personas. No solo es que el Banco de España no hizo de regulador y no controló efectivamente, no solo miraron hacia otro lado, sino que participaron activamente. O sea, las instituciones hicieron de comerciales. Las instituciones participaron del negocio e incluso se enriquecieron en los casos de corrupción, sobre todo a nivel municipal. Está toda la geografía española plagada de municipios con casos de corrupción inmobiliaria, ¿no?, que tiene que ver precisamente con ese modelo al que se lanzaron como una fiesta, efectivamente como una gran fiesta, de la que sacaron en algunos casos beneficio, pero que en cualquier caso no pasó simplemente por dejar hacer, sino que se hizo con unas políticas muy agresivas de liberalización del suelo, de liberalización del alquiler, de incentivos a la propiedad privada a través de la desgravación fiscal, a través pues eso, de la liberalización del crédito, de la falta de controles. Todo eso fueron políticas activas, ¿no?, que promovieron ese modelo.
Y además de eso, se dio el mensaje oficial, y hoy ya tenemos, no hace falta las hemerotecas, sino que tenemos al magnífico YouTube que nos permite recuperar las declaraciones de todos nuestros representantes políticos, que tanto del Partido Popular como del Partido Socialista decían explícitamente a la gente que comprara, se hacían de auténticos comerciales, ¿no? Decían comprar, que es la mejor de las inversiones, es lo más seguro, la mejor que puede hacer un ciudadano español hoy es comprarse una vivienda. Eso lo decían las ministras de Vivienda de Zapatero, ¿no? Ahí está grabado. Entonces, claro, la ciudadanía tenía muchos motivos para estar bastante enfadada, ¿no? Porque se le había engañado descaradamente, ¿no? Era una estafa a todas luces. O sea, lo que luego explicamos, ¿no? Que toda la crisis es una estafa, pero en el caso de la vivienda es un caso clarísimo, concreto, que nos afecta a nuestra vida individual y que si no nos ha pasado a nosotros, todo el mundo conoce un vecino, un amigo, un familiar al que le ha pasado y que sabe cómo se sucedió eso, que sabe cómo le fueron al notario y el notario que lo ponía el banco no leía el contrato o lo leía a la velocidad de la luz y nadie sabía lo que firmaba y todo el mundo te decía, tranquilo, estás haciendo la mejor inversión de tu vida. O sea, todo el mundo vivió eso, ¿no? Entonces, el engaño y la estafa era tan evidente que observamos encontrarnos a mucha gente muy enfadada, a punto de pegarle fuego al banco como mínimo, ¿no? Y en cambio no nos encontramos ni a una sola persona enfadada, ni a una. De verdad no exagero, ni a una sola persona enfadada. Nos encontramos con cientos de personas desesperadas, deprimidas, culpabilizadas, avergonzadas, pensando en tirarse por la ventana, pensando en huir del país, deprimidas en estado de shock. Eso es lo que nos encontramos. Entonces, ahora me hace gracia porque alguna vez interviniendo en algún foro de debate político, escucho a gente pues, de movimientos o de colectivos, ¿no? Que dicen, bueno, claro, es que en el tema de la vivienda han podido hacerlo, en la PA ha funcionado, porque claro, a la gente cuando le tocan la suya, la gente se mueve, ¿no? Porque le tocan lo suyo y como la gente es egoísta, pues cuando te tocan lo tuyo la gente se mueve. Pues no, mentira, es absolutamente mentira. A la gente le estaban tocando lo suyo y la gente estaba pensando en suicidarse. Y eso me parece uno de los aprendizajes, lo he vivido como uno de los aprendizajes más brutales, que fue de repente aprender por la experiencia traumática, diría casi, que es verdad, ¿no? Es verdad que nos han estafado, es verdad que aquí hay grandes empresarios, entidades financieras, una élite política que conjuntamente con esta élite económica ha engañado a la población, la ha estafado, ha hecho grandes beneficios a costa de empobrecer a la mayoría. O sea que es verdad que hay aquí unos grandes responsables a los que hay que exigir responsabilidades y hay que acabar con esa impunidad, ¿no? Y hay que señalarlos como grandes responsables. O sea, no es verdad, por lo tanto, esa versión que rápidamente los responsables de la crisis pusieron de forma muy hábil y muy inteligente, en cuanto estalla la burbuja, toda la maquinaria de la propaganda se pone en marcha y las 24 horas del día, no por casualidad, en todas partes se oye: aquí la gente ha querido vivir por encima de sus posibilidades, es que en este país ya se sabe que todo el mundo quiere ser propietario porque está en el ADN de la gente. Mentira, porque en los años 60 más de la mitad de la población vivía en régimen de alquiler, o sea que ha sido un cambio que se ha producido en muy poco tiempo, en pocas décadas, precisamente porque han habido unas políticas muy agresivas que han incentivado ese cambio de modelo, ¿no? Pero en cambio la maquinaria de propaganda rápidamente se puso en marcha de forma muy efectiva y en todas las tertulias, en todas partes, solo se oía eso, la culpabilización de las víctimas, ¿no? La culpabilización de la gente afectada para que no se rebotara y empezara a protestar por la estafa o exigir sus derechos. Y eso en un primer momento funcionó perfectamente, ¿no? Y con eso nos encontramos nosotros. Entonces, claro, cientos de personas deprimidas es lo último, es lo opuesto a un sujeto a punto de movilizarse. O sea, para que alguien se movilice tiene que ser consciente de que tiene unos derechos, de que están siendo vulnerados, de que se le ha estafado, de que hay una injusticia y que eso puede ser de otra manera, muy importante, que haya alternativas a esa situación. Es importantísimo que alguien crea eso porque si no, no se va a movilizar nunca, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos, nos dimos cuenta de que es verdad, o sea, habíamos previsto que la lucha sería de David contra Goliat, de que nos enfrentaríamos a los poderes fácticos más fuertes que hay, con mayor concentración de poder, porque los bancos están en todas partes, tienen tentáculos en el poder político, en el mediático, en el judicial, en todas partes, ¿no? Entonces, para eso estábamos preparados, sabíamos que la lucha sería dura, que sería a largo plazo y que sería eso, David contra Goliat. Lo que no habíamos previsto es que antes que enfrentarnos a ese enemigo exterior, teníamos un enemigo más poderoso que era interior, ¿no? Y esta es una de las reflexiones más importantes que quisiera compartir para el debate, que es que cuando luego hablamos de intervenir, y enlazando también con el final de la intervención del ponente anterior, cuando estamos hablando, ¿no?, de que el sistema es injusto, de que hay que cambiarlo, de que hay que acabar con la impunidad, de que los responsables, ¿no?, del fraude, de la evasión fiscal tienen que devolver lo robado, todo eso es verdad,
pero al mismo tiempo lo que también tenemos que hacer es autocrítica como sociedad, porque el peor gol de todos nos lo han marcado durante todos estos años, cuando nos han hecho cómplices de una cultura que no es solo un modelo económico, sino que es eso, un modelo cultural, ¿no? El capitalismo, si ha fructificado tanto, es porque ha sabido generar un modelo cultural de consenso social que ha implicado a toda la sociedad, ¿no? Y que ha convencido, con ese relato que decía antes tramposo, ¿no? de hacer el discurso como si todos los propietarios fueran iguales, los pequeños y los grandes propietarios, bueno, pues que nos había convencido como sociedad de que efectivamente este era el único de los mundos posibles. Y nos han educado en un modelo que, insisto, no es solo económico, sino que es de valores, sobre todo de valores, individualista, competitivo. Y cuando todo esto estalla, esa, como sociedad, es nuestra peor debilidad. Porque de repente, primero no sabemos ni explicar lo que nos está pasando. A pesar de estar en la era de Internet, de la sobreabundancia de información, etc., miles de personas pasan por un estado de shock. Hablamos de miles de personas muy normales, no estamos hablando de colectivos vulnerables, estamos hablando de miles de personas normales que tenían un trabajo, tenían una casa, una familia, hacían lo que el Estado te recomendaba que hicieran, o sea que vivían en la más absoluta normalidad y pensaban que estaban haciendo lo más prudente de su vida, o sea, no solo no estaban corriendo un riesgo, sino que estaban haciendo lo más prudente de su vida, ¿no? Estaban participando de lo que estaba bien visto socialmente. Bueno, pues miles, millones de personas que pasan de esa normalidad a que te salte literalmente la vida por los aires. Y en el caso de España, más grave que en otros lugares, porque como sabéis, en el tema hipotecario es perder el trabajo, con lo que supone en una sociedad como la nuestra, ¿no? Donde la gente se mide por el éxito profesional y la capacidad de consumo y la capacidad económica, y no por lo que desea o por lo que comparte, ¿no? Que podrían ser valores alternativos. Bueno, pues en esta sociedad mercantilista, consumista en la que vivimos, a la gente que estaba en la más absoluta normalidad le salta todo por los aires, pierde el trabajo, por lo tanto pierde el estatus social, puede perder la casa y encima descubre algo que no sabía porque no lo habían explicado, que es que encima se puede quedar con una deuda, no, se va a quedar con una deuda de por vida, ¿no? De ahí que entonces ya se entiende mejor lo que explicaba antes, de que la gente estuviera pensando en tirarse por la ventana y no estuviera pensando en ir a protestar al del banco, ¿no? Porque efectivamente te están diciendo que no hay horizonte posible de recuperación, te están diciendo que este es el único mundo posible y que tú ya te has quedado fuera. Y que hagas lo que hagas, en el caso de la deuda hipotecaria, hagas lo que hagas, no te vas a recuperar jamás. O sea, porque esa deuda va a generar intereses, no prescribe, a diferencia de la deuda de los corruptos, con lo cual está sentenciado de por vida, ¿no? Entonces, claro, con razón, miles de personas cuando estalla la crisis no están pensando en movilizarse, ¿no? Están básicamente en un estado de trauma y de shock. Afortunadamente, aunque no supimos anticipar esa situación, la gente que empezamos la plataforma sí que supimos reaccionar, ¿no? Que en eso creo sí que podemos estar contentos y contentas, porque supimos ver esa situación donde efectivamente antes que nada había que hacer un trabajo de empoderamiento de las personas, de las miles de personas afectadas, ¿no? Y cuando digo afectadas, me gusta siempre insistir, ahora estamos hablando de afectados por la hipoteca, porque ha sido una de las situaciones de máxima emergencia y de máxima injusticia con el estallido de la burbuja y con esta crisis actual, pero cuando yo digo afectadas por la hipoteca, hablo de afectadas por la crisis y por la estafa y por la crisis democrática, porque en realidad, como ya se ha explicado durante toda la tarde, la vivienda está en el núcleo de la crisis económica que estamos sufriendo todos y todas, de los recortes que estamos sufriendo, de la corrupción, con lo cual, directa o indirectamente, todos y todas somos afectados, ¿no? Creo que también nos dejamos colar otro gol si todavía pensamos en términos de que cuando se vulneran derechos solo se le vulneran a los pobres desgraciados, a los vulnerables, pero yo estoy al margen y yo de momento sobrevivo y por lo tanto pertenezco a otro estatus social, ¿no? Creo que quien todavía crea que si no se te está vulnerando a ti el derecho a la vivienda, no se te está vulnerando a ti, todavía no ha entendido que cuando se le vulnera un derecho humano a una sola persona, si se permite, como sociedad, estamos ya autorizando que potencialmente se le violenten los derechos humanos a toda la sociedad y por lo tanto ya potencialmente todos y todas estamos siendo afectadas por esa vulneración de derechos, ¿no? Entonces, bueno, como decía, frente a esa situación de shock tuvimos que reaccionar rápido y vimos que lo primero que necesitábamos era herramientas de empoderamiento, ¿no? Porque si tú quieres hacer una política de derechos, los derechos y no una política asistencial o de calidad, ¿no? Una política asistencial o de calidad lo que hace es, a mi modo de ver, que pueden haber políticas asistenciales de emergencia plenamente justificadas porque hay una situación de emergencia a la que hay que asistir, pero creo que la política de derechos jamás se debe confundir con la política asistencial. Una política asistencial lo que hace es confirmar
que hay personas incapaces, inútiles, víctimas, que necesitan a otros que les asistan, ¿no?, para ayudarles porque por sí mismos no pueden, ¿no? Eso es una política asistencial donde además normalmente ¿cómo se escenifica la política asistencial? Pues que una persona llega a una oficina y se pone a un lado de una mesa y al otro lado de la mesa hay una persona técnica, experta, que sí que sabe, ¿no?, de lo que sea, de temas jurídicos, de temas de asistencia social, de lo que sea, y ayuda y asiste a esa persona. No sé, sería como, haciendo caricaturas, luego hay muchas variaciones de ese modelo, ¿no? Pero eso sería una escenificación de una política asistencial. Y al hacer eso, se confirma a la persona que llega que por sí misma no puede y que necesita esa ayuda y esa asistencia, ¿no? Por contra, yo creo que la política de derechos, por definición, solo se puede hacer con una política de empoderamiento, donde sean los propios sujetos a quienes se están vulnerando los derechos los que peleen por esos derechos y los que conquisten esos derechos, ¿no? Y por eso, desde esa óptica de quienes empezamos la PA, pensamos en una estrategia de empoderamiento para que fuera la propia gente afectada la que pudiera denunciar la problemática, pero también buscar mecanismos de autotutela de esos derechos, porque era una cuestión de necesidad, era una cuestión realmente de urgencia. O sea, perder la casa no es una cosa que pueda esperar, es una cosa que pasa ya y que una familia se va a la calle y algo hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos varias técnicas para la estrategia de empoderamiento, ¿no? Una de las principales fue, evidentemente, la gente necesitaba información, necesitaba asesoramiento, ¿no? Porque a la gente se le vendieron hipotecas con lenguajes absolutamente incomprensibles que formaban parte de la estafa, porque una hipoteca en realidad es algo muy sencillo. Una hipoteca es, te dejo un dinero a cambio de unas condiciones, si no pagas te puede pasar esto o lo otro. Esto que se puede explicar así de fácil, se puede poner en una terminología incomprensible para que efectivamente no lo entiendas y te cuelen todas las cláusulas abusivas que nos han colado, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo tema técnico, un buen técnico tiene que saberlo explicar para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Y lo otro es el tecnicismo al que antes también hacía referencia Juan, ¿no? que es otra cosa, es utilizar la técnica para mantener relaciones de poder, que es algo muy diferente, ¿no? Entonces, la técnica existe, ¿no? y es útil, pero la técnica es perfectamente comunicable si hay voluntad de que se comunique. Entonces, la gente necesitaba información, nosotros lo que hicimos fue buscar asesoramiento jurídico, pero para poder formar a la gente y que la gente pudiera por sí misma entender en qué momento estaba, qué es lo que le podía pasar, qué es lo que decía su contrato hipotecario, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a buscar todas las vías posibles de lo que se pudiera hacer, ¿no? Había que agotar todas las vías posibles porque era una cuestión de emergencia y de necesidad. Entonces utilizamos todas las estrategias de negociación con los bancos, de acciones de presión, de interpelación a las administraciones públicas en todos sus niveles, a nivel de servicios sociales, de políticas de vivienda, legislativo. Rápidamente hicimos propuestas legislativas, hablamos con todos los partidos, hablamos con todas las instancias de la administración. Hicimos una iniciativa legislativa popular, como sabéis, que reunió 1,5 millones de firmas, pero todo eso en una sociedad tan injusta y con una relación tan desigual en el poder como existe actualmente, ¿no? en nuestra sociedad, pues fue insuficiente y se mantenían las ejecuciones hipotecarias, llegaron la oleada fuerte de desahucios y ahí es donde llegamos a la estrategia de la desobediencia civil como mecanismo efectivo de autotutela de derechos, que nos demostró que efectivamente David podría parar los pies a Goliat, ¿no? Evidentemente, ¿no? Que ese es un tema también recurrente, que también creo que estaba implícito en la charla anterior. Es evidente que tenemos un problema de modelo, que es un problema de modelo capitalista, que además no está en España ni en Europa, sino que es global, ¿no? Y que nosotros somos hormiguitas y que no sabemos por dónde empezar, porque si el problema es de modelo y no es de una política o de otra, sino que es un problema de modelo y de fuerte concentración de poder, un poder que ya es transnacional, ¿no? Que aunque tiene expresiones nacionales, pero que hoy es transnacional y que a diferencia de las personas no tiene fronteras y se mueve rápidamente allí donde más le conviene. Entonces, frente a ello, parece realmente imposible organizarse y pararle los pies y empezar a cambiar las cosas, ¿no? También había, ¿no? movimientos sociales que nos hacían la crítica a la PA de decir es que sois unos reformistas que habláis con los verdugos y que en cambio con los bancos no hay nada que hablar porque son el mal en persona, ¿no? Y por lo tanto lo que hay que hacer es acabar con el sistema. Dices, sí, bueno, pero mientras no acabamos con el sistema, nosotros pensamos hacer tú, pero nosotros tenemos que parar esta sangría, ¿no? Entonces, desde un posibilismo, resulta que hemos acabado desafiando a todo un sistema, ¿no? Y que cosas que parecían absolutamente imposibles e impensables hace 5 años, hoy son una realidad cotidiana. O sea, cuando nosotros empezamos nadie sabía que era la dación en pago y desde luego la gente hipotecada
estaba de todo menos bien vista, estaba absolutamente culpabilizada no solo por los poderes, sino también por el conjunto de la sociedad, ¿no? Se le señalaba como los grandes responsables, que eran los que habían creado el problema. Y era impensable que se pararan desahucios. Era impensable sobre todo porque en esta sociedad enferma en la que hoy vivimos, no solo se permiten masivamente los desahucios, y España es líder, como sabéis, en desahucios en toda Europa, y no solo por eso nuestra sociedad está enferma, porque lo sigue permitiendo, sino que encima, el colmo de los colmos, es que está estigmatizado ser pobre. Y entonces nosotros nos encontramos que nos empezaron a llegar los casos de desahucios y las personas estaban más preocupadas que por perder la vivienda, estaban preocupadas porque sus vecinos o sus familiares o unos potenciales empresarios que les pudieran contratar les vieran que les estaban perdiendo la vivienda. Y por eso mucha gente, cuando empezó la crisis, se iba de la vivienda y no esperaba el día del desahucio, porque realmente lo peor de todo es que la gente supiera que perdieras la casa, no que perdieras la casa, ¿no? Hasta ese nivel de enfermedad o de patología, mejor dicho, llega hoy nuestra sociedad, ¿no? Entonces, hoy una de las grandes victorias, no pequeñas, no grandes victorias de las plataformas de afectados por las hipotecas es que no solo ya está normalizado parar desahucios, ¿no? Ya hemos parado miles de desahucios y hemos visibilizado el conflicto, sino que encima está bien visto ir a parar un desahucio, ¿no? Eso en realidad es una revolución cultural que aún no somos conscientes de la magnitud que tiene, porque eso en concreto ha sido lo más difícil de todo. Lo más difícil de todo es que alguien se haya atrevido a decir: me voy a poner delante de casa, me voy a enfrentar a la vergüenza, al miedo, porque confío en esta gente que me está diciendo atrévete que vamos a estar contigo. Y que esa primera persona, que en concreto en nuestro caso fue Luis de la Bisbal del Penedès, nos acordaremos toda nuestra vida, en noviembre de 2010, 6 meses antes del 15M, pues ese primer caso que llegó, que además fue otro caso muy paradigmático, ¿no? Llegó como un loco desquiciado en nuestras asambleas diciendo que iba a poner bombas, que iba a matar al del banco, que a él y a su casa lo sacaban con los pies por delante y nos